Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar un poquito a profundidad en qué consiste este organismo perteneciente a la rama judicial de nuestro país, de Colombia. En este caso vamos a hablar de la Fiscalía General de la Nación, que en particular, o para mí es una de las ramas o uno de los organismos que más me gustan o más me llaman la atención, pues porque tengo conocidos que trabajan allí y conozco un poquito a profundidad ciertos temas o ciertas cosas que tienen que ver con este organismo de la rama judicial de nuestro país. Vale, la Fiscalía General de la Nación es un organismo que es independiente, actúa de manera independiente, pero obviamente está controlado por otros organismos que son, o por otros órganos de control que obviamente van a hacer que este organismo pues no se salga de control porque es uno de los pocos que funcionan de manera independiente. La Fiscalía General de la Nación nació el, cuando nació la Constitución del 91, en 1991, que pues es la constitución que estamos rigiendo actualmente, pero empezó a operar hasta el 1 de julio de 1992. Esto es importante saberlo porque en esos 6 7 8 meses que hubieron desde que nació la constitución del 91, pues obviamente tuvo que haber un trabajo bastante arduo para poder implementar como tal la Fiscalía General de la Nación, porque previamente o anteriormente a la constitución del 91, lo que estaba rigiendo con las mismas actividades y las mismas tareas que hace la Fiscalía General de la Nación, pero pues básicamente con un nombre diferente, otro organismo que se llamaba la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Básicamente, pues la Fiscalía General de la Nación, anteriormente llamada la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, es un organismo que trata de controlar la criminalidad o los delitos que puedan haber dentro de la sociedad colombiana. Actuar en el sentido de mitigarlos en caso de que hayan hacer justicia por ellos mismos. Entonces, básicamente, pues su función principal es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito en nuestra ciudadanía, sea un ciudadano no servidor público como servidor público. Se supone que la Fiscalía General de la Nación debe también juzgar a servidores públicos como ciudadanos colombianos, pero pues nosotros sabemos que es un tema bastante complicado, pues es un tema bastante difícil, del cual no podemos hacer afirmaciones muy directas, pero sí sabemos que es un poco complejo y sabemos que hay algunas diferencias cuando la fiscalía juzga, por así decirlo, a un ciudadano no servidor público que a un ciudadano servidor público. Eso pues lo sabemos 100%, ¿no? Eh, Obviamente, pues estas funciones son eh, realizadas basadas en el sistema penal oral acusatorio que también nació en la Constitución del 91 y que obviamente tiene su propia ley, o sea, y es la de ley 906 del 2004. Tardaron bastante en realizar esta ley, sí, porque en los años 90 pues la Fiscalía General de la Nación tuvo como varios inconvenientes, no solo con los temas que les estoy comentando, sino también con otros temas a nivel ya de ciudadanos no servidores públicos, donde se les complicó muchísimo la tarea ardua, sobre todo con el tema del post-narcotráfico, donde el poder del narcotráfico empezaba a lucharse entre varios clanes, por así decirlo, después de la muerte de Pablo Escobar. Sabemos que es un tema bastante interesante y bastante complejo a la vez. Entonces, pues obviamente tardaron bastante tiempo hasta el 2004 pues para poder realizar una ley ya como tal, bajo la cual pues se puedan regir absolutamente todos los jueces o los fiscales de este organismo, pues para poder dictar sentencia o juzgar los delitos que se comentan dentro de la ciudadanía colombiana. Es, la Fiscalía General de la Nación
Está compuesta, pues obviamente para realizar su ejercicio penal, está compuesta principalmente, obviamente la persona más importante es el fiscal general de la nación, que en los últimos años, pues todos sabemos que ha sido bastante controversial el tema del fiscal general de la nación, porque todos sabemos que ha sido impuesto por los gobiernos que han estado desde el 2002 hasta el 2018, pero bueno, eso es un tema que en el cual no vamos a profundizar. Luego está pues la mano derecha del fiscal general de la nación, que es el vicefiscal. Luego por debajo de ellos están pues los fiscales, que son los que se encargan de generar sentencia hacia los delitos cometidos por un ciudadano colombiano o no. Un ciudadano puede ser también ciudadanos no colombianos que cometan delitos dentro de nuestro territorio nacional. Y obviamente pues acompañados ellos de servidores públicos adscritos al mismo organismo, la Fiscalía General de la Nación, ya sea parte administrativa, parte operativa, como lo son, por ejemplo, la Policía Nacional, porque la Policía Nacional responde a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ellos también, estos servidores públicos como la Policía Nacional, pues también hacen parte de estos servidores públicos que componen pues este organismo, ¿no? Luego, pues, tenemos los entes de control, que como les decía, amén de que la Fiscalía General de la Nación sea un organismo independiente, que actúa de manera independiente, que tiene cierta independencia, obviamente tiene que estar controlado, eh, pues para que funcione de la mejor manera posible, de manera correcta y sin ningún tipo de percances. Pues todos sabemos que eh, si estas cuatro organizaciones u organismos de control u órganos de control mmm, trabajan a favor de la Fiscalía General de la Nación, todos sabemos que la Fiscalía General de la Nación se convierte en un organismo, al ser independiente, bastante peligroso. O sea, es importante saber que que estos cuatro órganos de control, eh, entre más alejados de la Fiscalía General de la Nación estén, mucho mejor, para que pues puedan dictar o puedan realizar su labor de generar un control bastante fuerte, riguroso hacia la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Eh, Estos pues son el Consejo Superior de la Judicatura, perdón, que es el que se encarga de investigar disciplinariamente a los abogados y funcionarios pues de la rama judicial. En este caso pues también se encarga de investigar a todos los fiscales, al fiscal general de la nación, el vicefiscal y a todo pues servidor público que pertenezca a la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Está pues Contraloría General, que pues ejerce un control fiscal mucho más riguroso, mucho más específico, porque básicamente el Consejo Superior de la Judicatura se encarga de investigar, pero la Contraloría General ya hace un control mucho más generalizado. También está pues la Procuraduría General, que investiga disciplinariamente a funcionarios y empleados públicos en general, pero obviamente pues a la Fiscalía General de la Nación también entra allí. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que básicamente también se encarga de investigar disciplinariamente, pero lo hace mucho más específicamente con el fiscal general de la nación. Entonces, por eso les comentaba antes, si estos órganos de control tienen bastante o mucha cercanía con la Fiscalía General de la Nación, es muy fácil hacer que el control no sea eficiente o no sea el correcto, no sea el idóneo y por lo tanto pues la Fiscalía General de la Nación se convierte en un organismo bastante peligroso, ¿no? Eh, Algunas de las funciones, porque pues son bastantes, pero las funciones principales de la Fiscalía General de la Nación son investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito, obviamente pues ciudadanos de Colombia, pero también pueden ser ciudadanos extranjeros que cometan un delito dentro
dentro de nuestro territorio nacional. Está también, por ejemplo, asegurar los elementos materiales, probatorios y evidencia física, por ejemplo, todas las evidencias que tengan esos delitos cometidos por estas personas que la Fiscalía General esté investigando y esté pues realizando su labor. Otra es, por ejemplo, dirigir y coordinar las funciones de la Policía Judicial y la Policía Nacional también, pues como yo les comentaba, pues la Policía Nacional está también dependiente de la Fiscalía General de la Nación. Otra función importante también es velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía crea que estén vinculados a un delito y que eh, tengan cierto riesgo pues de perder su vida o de sufrir daños físicos o morales o mentales, por así decirlo, o psicológicos, por parte de una persona que esté cometiendo un delito con un entorno cercano a estas personas que son pues testigos, ¿no? Entonces pues básicamente las funciones principales de la Fiscalía General de la Nación son investigar delitos y juzgarlos. Se supone que debería juzgarlos correctamente, pero pues todavía estamos en un momento en el que Colombia, el nivel de corrupción es bastante alto y esto hace que este organismo no ejerza su labor de la mejor manera posible. Pero pues bueno, esperemos que encontremos un camino por el cual pues la Fiscalía General de la Nación pueda mm, realizar su trabajo de la mejor manera posible. Eh, Espero les haya gustado y hayan entendido también un poquito más sobre la Fiscalía General de la Nación. Les había comentado que yo tengo una persona conocida trabajando entre la Fiscalía, hay una persona de mi entorno que trabaja en la Fiscalía General de la Nación, trabaja directamente con el CTI, se encarga de hacer investigaciones y capturas dentro de la industria del microtráfico. Y es un tema bastante interesante, bastante complicado, bastante complejo. Si bien es muy fácil criticarla pues por la corrupción a la Fiscalía General de la Nación, también conociéndola desde dentro se puede saber que es uno de los organismos más difíciles de manejar dentro de la rama legislativa, judicial, dentro de todas las ramas que pertenecen al poder público y al gobierno colombiano. Básicamente es una de las más difíciles de manejar la Fiscalía General de la Nación y es un tema bastante complejo y complicado. Y es algo muy interesante porque no solo pasa acá en Colombia, sino en países como México que están en un tema bastante duro de narcotráfico. Es también si no la que más, una de las ramas más difíciles de manejar, uno de los organismos más difíciles de manejar. Entonces, pues básicamente este es como una pequeña explicación sobre lo que es este organismo, la Fiscalía General de la Nación. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.